Por favor, díganos su nombre, su lugar y fecha de nacimiento. Mi nombre es José Ramón Chísica Torres, natural de Pacho, Cundinamarca, nacido el 8 del 8 del 34. Cuéntenos un poco de cómo estaba conformada su familia antes de la Guerra de Corea. Mi familia estaba conformada por mi padre, mi madre y un poco de hermanos, como cuatro, seis, como 6 hermanos. Mi padre falleció en el año 1951. A esa edad quedé yo encargado en la casa con un hermano menor de entre los 6 o 7 años. A mí me tocó ver por mi mamá, por ese hermano que estaba pequeñito, y una hermana como incapacitada. Los demás hermanos por esa época ya habían contraído matrimonio, ya tenían sus esposos, y pues de todas maneras a mí me tocó hacer de papá en esa época. ¿Qué se dedicaban en su casa? ¿Qué hacía usted para sostener a su familia, a su madre y a sus hermanos? Yo salí a trabajar donde un señor que se llamaba Gustavo Romero. Trabajé mucho en la agricultura, a veces en la carpintería, a veces lidiando vacas de ordeño, esas cosas que son del campo, pues prácticamente todo es campesino. ¿Cómo está conformada su familia hoy en día? Hoy en día mi familia conformada por mi esposa, está conformada por mi esposa, está conformada por César Augusto, el primer hijo, que dicho sea de paso está en Canadá. Está conformada por José Roberto, que es ingeniero electrónico, y Milton Wilfredo, que es ingeniero de sistemas. Eh, Tengo que contar también que hay un hijo que llamaba Ramón Gonzalo. Él falleció estando en el ejército hace más o menos unos 20 y pico de años. Entonces en la casa estamos el matrimonio, como que ha dicho, y dos hijos que están en la casa, el otro está yendo y viajando a Canadá. Háblenos un poquito de cómo inicia su carrera militar. ¿Cuándo ingresó usted al ejército? ¿Cómo se presentó? A mí me, a mí me reclutaron en un pueblo que se llama El Peñón. Yo tenía 17 años por esa época. Me exigieron el registro de bautizo, yo lo cargaba en el bolsillo y lo presenté y me dijeron, usted no tiene edad todavía. Colocaron una nota al margen que decía presentarse en el año 1952. Como así efectivamente lo hice, habiendo salido, pasado los exámenes y habiendo salido pues apto para prestar el servicio militar. Menciona usted que usted se estaba haciendo cargo de su familia Sí. y a pesar de esa situación estaba usted seguro de quererse ir a prestar el servicio militar. Efectivamente, pues así como se dice con el dolor de mi alma, pero yo tenía que prepararme, tenía que buscar un horizonte para mi estabilidad personal y la de mi familia, como era el lugar, pero para eso me hacía mucha falta mi libreta militar. Entonces, pues, en contra de mi mamá, de mis hermanos, de mis hermanas, yo hice caso omiso pues, a lo que ellos me decían. Y yo me fui, integré en 1992 en el batallón de infantería Ricaurte número 14 en la ciudad de Bucaramanga. ¿En qué momento usted pasa del batallón Ricaurte al batallón Colombia que iría posteriormente a Corea?
Estando en el batallón Ricaurte, sacaron las personas, ¿cómo se dice? Las personas voluntarios, sacaron voluntarios para que fuéramos a integrar el batallón Colombia. Una vez estuvo un buen contingente de soldados, nos hicieron unos exámenes de rigor bastante fuerte y salimos aptos también. Pasamos con primera medida el examen riguroso para ingresar al ejército, posteriormente para ingresar al batallón Colombia. Usted fue voluntario. Sí, yo fui voluntario. ¿Qué lo motivó a tomar esa decisión de presentarse voluntariamente? Conocer el país, conocer costumbres de familias y, como dije anteriormente, conseguir mi libreta para posteriormente conseguir un estado de vida más o menos saludable para sostener a mi mamá, a mi hermano menor y a mis hermanas. ¿Sabía usted que se iba para la guerra de Corea? Sí, yo sabía. ¿Y qué sabía de la guerra antes de participar en ella? Antes de participar en ella, yo tengo los recuerdos de mi finado padre, que él fue veterano de la guerra de los 1000 días. Y él me contaba los estragos que hacía la guerra, que la guerra no era una cosa buena, que la guerra era una cosa terrible, se aguantaba mucha hambre, se aguantaba mucha sed, muchas necesidades. Todo eso me infundió mi papá. Pero a pesar de eso, yo hice caso omiso a estas cuestiones y, como si se metí la cabeza y me fui. De pronto dije yo, pues, de pronto puede ser un segundo veterano de la guerra de Corea. O sea que es una dinastía, es un retoño que nació de mi padre y afortunadamente logré conquistar ese triunfo y es lo que me tiene en el ejército, o me tuvo en el ejército por esa época. ¿Cuál fue la reacción de su familia cuando supieron que usted se iba para la guerra? ¿Qué le dijo su mamá? No me cause este dolor, no haga esto conmigo, yo soy su madre. Acuérdese que tiene un hermano menor y que tiene muchas hermanas por quien verlas, al menos estarlas visitando. Pero sin embargo hice caso omiso. Dije, no mamá, ¿qué estoy haciendo aquí en el campo? Aquí no consigo plata. Entonces yo quiero irme, prestar mi servicio militar, conseguir un mejor estándar de vida para sostenerlos a ustedes mismos. ¿Qué hago yo aquí en este campo cruzado de brazos al pie de un asadón, cultivando la tierra? Todo eso es muy bueno, pero yo aquí no voy a conseguir nada, aquí no voy a conseguir plata. Así pues de que yo me voy con mucho dolor porque a mí también me duele. Sé que usted me dio, me trajo a este mundo, pero a pesar de todo yo me voy. Y fue entonces cuando ella me dijo, que Dios lo bendiga, que le vaya muy bien. Si tuviera la posibilidad de volver a tomar esta misma decisión, ¿lo haría? De pronto sí, porque es decir, los hombres estamos para eso. Somos hombres de batalla, somos hombres de guerra. Eso nos inculcaron nuestros superiores. Entonces yo creo que sí, a pesar de mis años, a pesar de mis 81 años que estoy pasando ya casi, yo sería muy capaz. Todavía me siento con agallas para hacer lo que sea. ¿Cómo fue ese entrenamiento previo cuando usted entró a ser parte del Batallón Colombia, estando aquí en Bogotá? Bueno, como primera medida, ya habían pasado algunos meses. Yo estaba pensando que ya tal vez no nos llevaban. Cuando se presentó un conflicto cuando tenía el mando el general Rojas Pinilla, y yo estaba de comisión en una población de Río Negro que se llamaba, no, perdón, de Bucaramanga, que se llamaba Río Negro. Estando allí nos convocaron, es decir, en el batallón Ricaurte nuevamente. En el batallón Ricaurte, el día que llegamos ahí, nos dijeron, ustedes
se van a alistar porque ustedes que ya pasaron el examen para ir al Batallón Colombia, tienen que salir mañana en la madrugada para Bogotá. Llegamos a Bogotá, a la Escuela de Infantería, y el Batallón Colombia estaba al mando del señor capitán, por esa época, Valencia Tobar. Dios lo tenga en su santa gloria. Él lo recibió el señor teniente Piñeros, una cantidad de oficiales que ya eran veteranos, habían llegado pues de allá de Corea, habían pasado a su servicio militar, y muchos suboficiales. Entonces, siguió el entrenamiento, ahí creo que fueron de 3 o 4 meses. A los 3 o 4 meses, más o menos en febrero o marzo del año siguiente, o sea, del año 1953, creo, 52. o 52. ¿Sabía usted algo de la guerra antes de participar en ella? Por supuesto que sí, yo leía mucho, yo leo mucho. Y como queda dicho anteriormente, pues todas como decía en la cartilla que mi papá me daba, él me infundió mucho, lo que era el temor en la guerra, lo que era como camuflarse uno, cómo era aguantar hambre, cómo era aguantar sed, todo eso me infundió mi padre. ¿Cómo fue su viaje a Corea? Mi viaje a Corea, como queda dicho, ya estábamos concentrados en la escuela de infantería y ahí salimos para el aeropuerto de Techo, en Ciudad Kennedy. Nos montaron en unos aviones de carga y volamos a Cartagena. En Cartagena, en Cartagena creo que duramos 2 o 3 días. Al cabo de 2 o 3 días nos embarcaron con destino a Ciudad de Panamá. Pasamos el canal de Panamá y después de creo que unos 15 días llegamos a la población de Sase o Hawái, casi no recuerdo, Hawái sí recuerdo. Estamos ahí de Hawái, nos colocaron en unos trenes, unos vagones inmensos y nos llevaron al frente, no al frente de guerra, no, todavía no, porque ya como se dice la guerra había pasado. Yo integré el 13º grupo de relevos y pues ya prácticamente estuvimos en un área de reserva solamente, pero no estuvimos combatiendo con nadie, estábamos preparados porque el lema de la guerra es en guerra invisibles, en paz preparados. ¿Recuerda usted la fecha en la que arribó a Corea? Aproximadamente. Aproximadamente si viajamos en marzo, yo creo que a finales de marzo o comienzos de abril ya pisamos tierra coreana. Lo primero que vimos fue el cementerio de Busan, donde estaban todos los restos, pues, o estaban sepultados todos los compañeros que han sido caídos en batalla. ¿De qué año? Del año 51, 52. No, Antes, ¿en qué año llegó usted a Corea? del 53. ¿Cuál fue la primera impresión que le generó llegar a Corea? ¿Cómo la recuerda en ese momento? ¿Cómo estaba Corea? Corea estaba en la época en la estación de invierno. Nos tomamos el café, mientras nos tomamos el café, de la chanda, de las cosas que nos daban, ya tenía una nata de hielo por encima. Así que nos tocaba comer con hielo y todo. ¿Y la gente? Mucho ¿Cómo frío. estaba el pueblo coreano, las ciudades coreanas? ¿Cómo estaba Corea? Nosotros llegamos a un frente en un campo. A Corea, digamos, a Seúl, por decir algo. No llegamos por esa época, sino que llegamos a un frente cuando ya ha pasado la guerra, es decir, en un campo. Ya nos fuimos en el campo. Y a Corea, si bien digo, por ejemplo, a Seúl fuimos después, pero ya
a un Aranar que se llama, o sea, vacaciones. Y de ahí nos sacaron para Tokio. Y allí estuvimos de vacaciones, son 15 días, 8, no recuerdo. ¿Cuál fue su primera impresión cuando llegó a Corea? ¿Cómo estaba Corea y el pueblo coreano en ese momento? El pueblo coreano estaba en una situación bastante de suma pobreza. Y en el frente donde estábamos nosotros sería tanta la pobreza que las gentes estaban pasando, necesidades que las mujeres coreanas se iban a los frentes donde estábamos nosotros para vender su cuerpo por un plato de comida, por un paquete de cigarrillos, por un jugo, cualquiera de esas cosas que nosotros le damos, ellas nos daban su cuerpo, ellas nos daban amor. Esa era la situación de esa época. ¿Qué impacto le generaba esto a usted? ¿Qué sensaciones le generaba? Demasiada sensación de tristeza, de ver la situación de un ser humano hasta dónde llega. Tener que vender su cuerpo para sostenerse y de pronto para sostener a su familia, eso es muy duro, eso es desgarrador, eso impacta a cualquier ser humano. ¿Recuerda usted los sitios en los que estuvo designado con el Batallón Colombia? Eso sí está grave. ¿El área de reserva tenía algún nombre en específico? El área de reserva, ay Dios, no recuerdo preciso, Tranquilo. pero estamos en la compañía D. Y a continuación estaba la compañía motorizada, Motorpool que llama, pero el sitio no lo recuerdo. Cuéntenos cómo eran las condiciones de vida del Batallón Colombia. Su padre le contó a usted acerca de la guerra de los 1000 días y el hambre que se padecía y la sed. ¿Cómo eran las condiciones del Batallón Colombia durante la permanencia en Corea? Pues allá pues, las condiciones del batallón pues muy buenas porque entre otras cosas nosotros no nos faltaba nada. Nosotros no nos faltaba comida, no nos faltaba bebida, no nos faltaba dinero para mandar para la casa. Y desde luego que no se aguantaba hambre en ningún momento. Diferente. Digamos siempre con un ambiente, es decir, como se dice, una moral a toda prueba. Además allá iban muchas señoras, recuerdo de Marilyn Monroe que nos iba a llevar café y hacían unos shows por allá en las compañías. Se pasaba divinamente, se pasaba de maravillas. Eso era por cada 8 o 15 días. Pasaban esas señoras allí para distraernos. No sexualmente, sino es decir, como shows que nos presentaban. Muy diferente a las condiciones que le describió su padre cuando Desde estuvo. luego, porque ya en la guerra de 1000 días, ¿cuánto se queda pasado? A una guerra moderna, entonces hay mucha diferencia, desde luego. ¿Tuvo posibilidad usted de enviarle cartas a sus familiares en Colombia mientras estuvo allá? Por supuesto que sí, muchas, muchas. Como primera medida a mi señora madre, a mis cuñados, a algunos amigos del pueblo mío. Yo les escribí mucho. Cuando llegamos a Corea nosotros ya teníamos correspondencia, ya mi mamá había escrito mi cuñado, había escrito un poco de amigos, tenía un cartapacio así de grande, correspondencia, ¿Y qué le escribían ellos a usted? averiguándome en la vida cómo estaban por allá. Y ¿Y usted qué contestaba? no, pues que todo estaba bien, para que no se preocuparan porque nosotros no estábamos en guerra. ¿Para qué voy a decir que nosotros matamos o que nos agarramos con los coreanos? No, no. Que la situación era normal, que no se preocuparan, que no, que yo hacía mucho hincapié por el hermano menor que ha quedado, a Rafael que lo cuidaran mucho. Y le decían, él está bien, no tiene por qué afanarse. No se preocupe. Les contaba anécdotas de la comida que nos daban. Todas esas cosas. ¿Conserva aún esas cartas? No, no, ¿para qué? No conservo ninguno.
¿Tuvo usted posibilidad de interactuar con tropas extranjeras o con tropas coreanas durante su estadía en Corea? Sí, por ejemplo, en los shows que nos presentaban, es decir, nos congregábamos con todos los batallones, por ejemplo, de etíopes, puertorriqueños, toda esa gente se reunían con nosotros para ir a ver el show, eso que armaban carpas por todos lados de Costa Rica. Y para ir a Nara, al Japón, también íbamos mezclados con etíopes, con esas personas que nombré. ¿Cómo transcurría un día normal suyo del Batallón Colombia? O sea, allá como se dice, la levantada común y corriente a las 5 de la mañana. Baño, a las 6 de la mañana todo el mundo está desayunando, sigue la instrucción, el almuerzo a mediodía, todo muy bueno, la comida, todo bien, magnífico, y la diana, como se dice, a las 8 o 9 de la noche. Entonces, ese era pues el pasar con nosotros. Y abrir trincheras para el caso de que se presentara algún evento. Entonces, estar preparados. ¿Cuáles eran sus funciones en el Batallón Colombia? ¿Cuál era su designación? ¿Usted qué hacía? Yo era un soldado, a mí me tocaba ayudante del mortero 81. Entonces yo era el que llevaba los aparatos de puntería y todas las cosas ahí. Cuéntenos cuáles fueron esos momentos más difíciles y peligrosos que usted tuvo que afrontar durante su estadía en Corea. Recuerdo un accidente que tuve en una noche de entrenamiento en el monte, apagando un incendio. Fue terrible. Nosotros estamos en la parte baja y el incendio estaba en la parte de arriba. En ese momento las piedras que estaban colocadas entre el monte, al ser quemado el monte se aflojaron y empezaron a rodar. En esa zona me cogió por una pierna, claro que no fue grave. Sin embargo, eso fue lo único así más o menos que sucedió, es una anécdota prácticamente. Cuando usted llegó a Corea ya había pasado la batalla del Old Boldy del Batallón Colombia Efectivamente, sí, ya había pasado, claro que sí. y ya se empezaba a hablar de la posibilidad de un armisticio. Es que el armisticio ya había pasado. Para nosotros ya había pasado. Nosotros fuimos prácticamente lo que fue el 13º grupo y el 14 fuimos a traer las cenizas de los compañeros que han sido fallecidos allá en combate. El armisticio se firmó el 27 de julio de 1953. ¿Usted estaba presente en esa época en Corea? En el 53, ¿no? En julio del 53. Así nosotros ya estamos allá, claro. ¿Cómo recibió el Batallón Colombia la noticia de la firma del armisticio? ¿Qué recuerda que comentaban con sus Todos compañeros? los compañeros y aún en unos periodiquitos que nos hacían llegar, es decir, el regocijo, porque ya no había más guerra, que ya se había firmado el armisticio, y que por lo tanto ya teníamos que estar más o menos conformes, pues, de que ya todo había pasado. ¿En qué fecha terminó su servicio en Corea? El servicio en Corea es decir, yo practicando no terminé, ya vine a terminar acá en la Escuela de Artillería aquí en Bogotá. ¿Cuándo regresó usted de Corea? Yo recuerdo que regresamos en los primeros días de diciembre del año 54. En los primeros días de diciembre del año 54, sí. Porque el 7 de diciembre nos dieron la baja. O sea que nos retiraron ya del ejército allá en la Escuela de Artillería del Sur. Entonces ahí termina mi historia. Ahí me dieron 1 peso con 50 centavos que valía el pasaje para ir a mi tierra. Me dieron la libreta militar de primera clase. Y ahí termina la historia de mi vida militar en el Batallón Colombia.
Cuando terminó su servicio en Corea, ¿qué expectativas o esperanzas le quedaban hacia el pueblo coreano? ¿Qué esperaba que pasara con ellos? Se esperaba que todos siguieran disfrutando de la paz que ya había sido firmada y que no tuvieran que pasar más hambre, que no tuvieran que pasar más vicisitudes como los que habían pasado anteriormente con motivo de la guerra. ¿Cuál fue el impacto de la guerra de Corea a su regreso a Colombia? ¿Qué pasó con usted después? ¿Qué consecuencias trajo la guerra para usted? Pues para mí lo único que me trajo, pues que ya traje unos dólares, como que ha dicho, pues yo le mandaba plática a mi mamá, de allá yo le giraba, tenía unos dolarcitos por ahí, con eso pues pasé un tiempo mientras yo conseguí trabajo, porque ya en el año 55 ya entré a trabajar en la policía, ¿Se vinculó usted a la policía en qué año? en el 55, marzo, marzo o abril del 55. ¿Y cuánto tiempo duró en la policía? En la policía duré como de 25, como casi 30 años. ¿Y se retiró en qué rango? Y me retiré en el rango de sargento mayor. Muy bien. ¿Ha tenido usted posibilidad de regresar a Corea desde entonces? No. Oportunidad sí, claro. Claro que sí. Usted fue a Corea. No, en estos viajes que hicieron hace un año o 2 años, yo no pude ir porque mi señora es alérgica al vuelo, no le gusta el aire. Y entonces me quedó, como se dice, espinita no haber podido ir. Pero si hubiera una oportunidad, yo con mucho gusto iría. Esperamos que pueda volver. Dios quiera. ¿Está usted consciente de los rápidos logros, desarrollo económico y democrático que ha tenido Corea en los últimos años, posterior a la guerra? ¿A qué cree que se debe esa transformación de lo que era Corea en el momento de la guerra a lo que es hoy en día? Eso se debe prácticamente a la situación económica que están brindando los demás países de las Naciones Unidas, porque como dicen, los han ayudado, les han colaborado mucho. Entonces, por ejemplo, de Colombia, pues les colaboramos con personal y entonces ahora nos están colaborando con dirección técnica y todo, tratado de libre comercio y todas las cosas. Entonces, me parece que es una cosa bastante buena para el país de Corea. ¿Cuál cree usted que es el legado de los veteranos de la guerra de Corea? El legado, ¿Qué le dejan los veteranos de Corea al mundo? ¿Qué le deja a usted de su experiencia? pues lo único que le dejan pues los recuerdos, le dejan los recuerdos y le dejan el sentido de responsabilidad, la forma como se portaron en el país coreano, todos los triunfos que cosecharon, todo eso se los debemos o se los abrogamos a Corea.